¿Qué tal, amigos de Vanguardia MX? Qué bueno que nos acompañan otra vez acá en Debate, desacuerdos que ilustran. El día de hoy me da mucho gusto saludar en este espacio, por un lado, a Ernesto Saro Borman, quien es consejero político nacional del Partido Acción Nacional, y por el otro, al diputado local Gerardo Aguado Gómez, quien es integrante de la actual legislatura del Congreso del Estado. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, encantado. Bienvenidos. Gracias por la invitación, Carlos, Quillo. Ernesto. En principio, parece que aquí no va a haber mucho debate, pero yo creo que sí. Mire, vamos a hablar del futuro del PAN. ¿Qué es lo que le espera al PAN en el futuro inmediato? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuáles son las reflexiones que deben realizar? Y si existe contraste en torno a esta idea. Y si ustedes no tienen inconveniente, yo les propondría que primero, que dividamos esto en dos partes y que primero veamos la parte nacional. Porque las realidades del PAN a nivel nacional y local son distintas. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, de acuerdo. a nivel nacional, ¿cuál sería la reflexión que tendría que hacer el PAN luego de los resultados del 2 de junio, en los que, pues, sí es cierto, se queda con la segunda posición como partido político a nivel nacional, pero muy atrás de los ganadores, no del resto? Pues mira, creo que el PAN, primeramente, está llamado a ser la oposición, el partido en oposición. Como bien dices, somos la segunda fuerza, muy atrás, pero somos la segunda fuerza. Somos un partido que tiene más de 80 años. El más antiguo de los existentes. El más antiguo de los Correcto. existentes, es Correcto. el más antiguo de los partidos. Somos un partido que nacimos en la oposición, sabemos ser oposición, lo fuimos toda la vida. Incluso cuando gobernamos, el partido seguía siendo oposición. Cuando tuvimos a Vicente Fox en el gobierno o a Felipe Calderón, el partido era oposición. Sí, claro. Había un contrapeso. Había un contrapeso desde el partido. desde el partido. Entonces, creo que eso nos va a permitir seguir con vida y nos va a permitir tomar nuevamente Pero si lo hacen, ¿no lo están haciendo? Creo que están los pasos dados para hacerlo. De no hacerlo, sí, se acabó el PAN. Yo creo que estamos obligados a retomar los orígenes del PAN. ¿Se perdió el rumbo? Se perdió el rumbo, se perdió el rumbo. Perdimos la democracia interna y ahí perdimos el partido. ¿No hay democracia interna? No hay democracia interna, no se eligen a los comités municipales. El padrón es muy pequeño y está controlado en muchas regiones, en muchos estados el padrón está controlado. Si no hay una apertura, si no hay una apertura ciudadana, si no abrimos las puertas del PAN y volvemos a tomar esos procesos democráticos, el PAN está llamado a extinguirse. Entonces, estamos obligados a ello. Hoy tenemos que aprovechar ya la salida de Marco. Marco sale, termina su periodo. Malamente se va al Senado en primera posición. Creo que no es debido, no es de un líder nacional el que vaya en primer lugar al Senado. ¿Son costumbres de otras fuerzas políticas? No es la nuestra, no es la nuestra. No debió haber aceptado y encabezar esa lista. Pero en fin, ya no critico eso. El hecho es que nos brinda una oportunidad. Tenemos ahorita ya varios panistas que han levantado la mano, con algunos comulgo más que otros, pero creo que viene un proceso de apertura. Ya. ¿Tú compartes el diagnóstico o tienes algún matiz? Sí, a ver, comparto, ahorita te digo en qué comparto con Ernesto y que a lo mejor difiero poquito de lo que Muy decía poquito. Ernesto. O algo, pues, no sé qué, en Se qué vale, medida. se vale. Venga. Pero partiendo del mismo fundamento, mira, 1939 se funda Acción Nacional como un partido dispuesto a formar ciudadanía. Eso es lo primero. Segundo, ciudadanos formaron Acción Nacional. Y me parece que con el paso del tiempo, sobre todo cuando accedimos a gobernar, tanto a nivel municipal como a nivel estatal y sobre todo a nivel federal, fuimos perdiendo esa apertura de la que habla Ernesto. Y eso obviamente nos fue debilitando y encasillando con el paso del tiempo de un partido
si bien es cierto, no de masas, sí de muchos miles y millones de ciudadanos que se veían representados con esa fuerza política, que poco a poco fue convirtiéndose quizá, no sé si sea la expresión correcta, en una especie de club de Toby, en donde poquitos caben, muy selectivos. Y cuando un partido político no se abre, puede tender poco a poco a irse quedando solo y vacío. Pero a ver, las cosas que dijo Ernesto, ¿se perdió la democracia interna? ¿Coincides o discrepas? A ver, coincido efectivamente en que ese elemento de democracia que antes cacaraqueábamos, hoy ya no se ha mantenido, no se ha logrado mantener. Pero en donde no coincido con Ernesto es que ese punto en específico haya sido la debacle del partido. Es decir, o que nos haya afectado en una medida bastante considerable. Yo lo que creo es que a veces también el que no llevemos una elección a un proceso interno como tal, habla de que en el proceso hubieron acuerdos y se hizo política. No en todos los casos, ahí sí es donde tengo particularidades y en algunas cosas creo que a veces sí era sano llevarlo a un proceso interno, pero no necesariamente no llevar el proceso interno quiere decir que nos haya hecho retroceder. Es ahí donde no coincido, porque muchas de las veces el haber llegado a una elección sin necesidad de abrir el proceso y haberlo consensuado nos permite llegar unidos hacia afuera, y eso también nos fortalece muchas de las veces, y a veces la democracia interna nos debilitaba porque no lograbas tener un acuerdo y el candidato que no había sido beneficiado en las urnas al interior del partido terminaba ni siquiera por pararse en la campaña y mucho menos pensar levantarle la mano a su adversario que lo había derrotado en la interna. Entonces tiene ambigüedades y tiene particularidades, pero sí coincido en que se ha ido perdiendo esa dinámica. ¿Se perdió el rumbo? ¿Coincides? Sí. No, coincido, porque pues evidentemente si el partido nace a partir de la ciudadanía para formar ciudadanía, en los últimos años perdimos esa capacidad de formar ciudadanía y llegaron otros partidos políticos que abrieron las puertas, que tú ibas caminando por la calle y te decían, ¿se quiere afiliar a este partido político? ¡Véngase! Entonces aquí ya la cuestión es, bueno, ¿estamos albergando ciudadanos o solamente estamos reciclando los mismos que somos, los 300,000 que somos a nivel nacional, ¿no? Mientras otras fuerzas políticas se abren a todos los sectores de la población. Por eso sí coincido, perdimos el rumbo porque ya no abrimos las puertas a la ciudadanía. Si se perdió el rumbo, si se perdió la democracia interna, Ernesto, ¿cuáles son las cosas que tienen que cambiar en la estructura de cómo hace política el PAN a nivel nacional? Creo que hay dos condiciones básicas para reencontrarnos nuevamente en el camino. Uno, la apertura del partido. Es condición. Yo coincido contigo, Carlos, en el sentido de que no necesariamente la pérdida de la democracia interna fue la causante de esta debacle que hoy vivimos. Creo que fue la cerrazón del partido. El controlar el acceso al partido se perdió. Yo tuve... El acceso al partido quiere decir que la gente pudiera ingresar al PAN. Se hizo prácticamente imposible entrar al PAN. Yo perdí excelentes gente con la que convivía, con la que vivía, gentes que eran representantes de casilla nuestros, que apoyaban las elecciones, que quisieron ser panistas por años y no pudieron. ¿Se volvió un partido elitista o siempre lo fue? Se controló los grupos controladores del PAN, los grupos de intereses que se adueñaron de amplios sectores del PAN, si no a nivel nacional, en una buena parte del territorio, controlaban el acceso. ¿Por qué? Porque era la forma de controlar internamente los cargos y las candidaturas. Y eso desanimó a mucha gente. Se creó una plutocracia. Entonces, se quedó pequeños grupos controlando. Hoy les decimos, o les dicen, los padroneros son los que controlan los padrones. Hoy por hoy, el pretender que mañana tengamos un proceso democrático no tiene sentido. No tiene sentido, porque 300,000 gentes se pueden controlar. ¿Qué necesitamos? Primero un proceso de apertura ciudadana. Por cierto, si me permites hacer un paréntesis, vale la pena quizá explicarle, Gerardo, a la gente que eso tuvo una razón de ser al principio. El PAN es un partido que se integra como una oposición en una época de un gobierno autoritario que tenía una estrategia de penetración de las fuerzas opositoras, y el PAN blindó esas cosas. Claro. Y tuvo una razón de ser. Sin duda. En su momento. De hecho, son temas que hemos incluso a la fecha discutido. Cuando se ha planteado qué tanto conviene hacer una consulta hacia la ciudadanía
para elegir en una especie de primaria a nuestros candidatos. O incluso cuando se ha debatido reformas electorales, también ha estado sobre la mesa la posibilidad de que las candidaturas se definan casi con el modelo norteamericano de tener unas primarias abiertas a la sociedad. Pero me parece que nuestro sistema, pues esa sería un arma de doble filo, como tú bien dices. Y entonces es ahí donde en inicio Acción Nacional, para blindar pues la posible incidencia de otras fuerzas políticas con recursos, con poder para la toma de decisiones, deciden pues cercar el partido de esta manera. El problema es que me parece que exageramos en nuestro afán por cuidar la democracia del partido y que en la selección no interviniera otra fuerza política, ¿me explico? Y al exagerar, pues volvimos un partido cerrado, muy seleccionador de quién entra, quién no entra, y sí, eso sin duda yo estoy convencido. No a nivel de discriminación, tampoco me parece que es una palabra muy fuerte, sí, sin lugar a dudas, pero sí un partido cerrado y selectivo con quién sí entra, quién no, quién es amigo, quién no. Y entonces cuando tú ves hoy por hoy que hay partidos políticos que con absoluto pragmatismo, no estoy diciendo que sea lo correcto, no, pero que dicen, a ver, pues vamos a jalar a ese que se enojó con tal partido, vamos a jalarlo porque trae gente y termina siendo el candidato, ¿no? Y todos se terminan alineando en torno a ese candidato y terminan abriendo las puertas para que ingrese quien sube al partido en ese caso. Hoy se ve de esa manera. Bueno, el PAN... Déjame decirlo más poquito en eso. A ver, si, como dice Ernesto, hay gente que por años intentó ser miembro del PAN, que había trabajado para el PAN, que había contribuido con el PAN, ¿impedirle el ingreso no es discriminación? No, a ver, no necesariamente, porque me parece que para discriminación debe haber cierto elemento en lo particular para decir, tú no entras por esto. Impedir el ejercicio de un derecho. Cerrar la puerta en general. Fue general, pues. No fue en particular a ciertas características. Fue en lo general. Quizá yo sí creo que hemos sido un partido que nos ha faltado pragmatismo en ciertas cosas. Ser más prácticos para decidir para tomar ciertas decisiones, a mí me queda claro. Por eso ponía un ejemplo extremo quizá, en el que no concuerdo 100%, pero que también me llama mucho la atención el pragmatismo de otras fuerzas políticas para abrirle la puerta a gente disidente de otros partidos políticos o de grupos sociales o con liderazgo o pertenecientes a grupos sindicales, lo que tú quieras, pero les abren la puerta. Bueno, el PAN construyó una extrema hacia esa posición de abrir las puertas, que fue cerrarla por completo. Pues nosotros somos un partido pequeño, y coincido con Ernesto. Hay gente que dice, no, hombre, yo me quise afiliar, duré 2 años hasta que se me acabó el amor y dije, vaya, hasta aquí. Y encima de eso, cuando hay apertura de proceso para afiliación, es súper tortuoso. Es decir, tienes que pasar por un examen, te tienes que registrar primero tienes que registrar un curso. Para que encuentres lugar para el curso está en chino. Y luego el curso es un domingo y dura 8 horas. Hay un examen. Y luego presentas un examen. Y luego te avisan, ¿no? Pues sí calificaste y te vas a poder ser miembro activo. Y tienes que esperar luego un mes o varios meses. Y luego ya te avisan y tienes que venir a la capital a poner una huella digital. Entonces, es tan tortuoso luego el camino que la gente dice, a ver, está bien, pero no es para tanto, espérate. Sí, o sea, yo quiero participar, pero espérate. Acá me dicen que con mi firma se arma. Acá me dicen que con mi firma se arma. E insisto, no estoy diciendo que quienes lo facilitan a ese grado estén bien, pero yo creo que nosotros hemos exagerado, sin lugar a dudas. Que ya viene una reforma de estatutos, Ernesto, tú lo sabes como consejero nacional, que prevé ya facilitar el acceso al partido. Ya. Totalmente. ¿Suficiente? Y creo, ¿De manera suficiente o le falta esa propuesta? Yo creo que le falta todavía. Primero, fue una de las propuestas y yo voté por Marco Cortés. Yo creí en Marco Cortés. Lamentablemente no se hicieron los cambios a tiempos por pandemia, por lo que quieras. La Asamblea Nacional, que era necesaria para cambio de estatuto, no se podía llevar a cabo por condiciones sanitarias y nos tardamos en ello. Pero una vez que lo tuvimos, ya Marco ya no siguió adelante en ese proceso, que nos pudo haber, no sé si librado de una derrota, pero tan catastrófica, probablemente. Nunca lo sabremos. Pero el hecho está que las condiciones hoy están dadas. Creo que hay condiciones adecuadas para que el que quiera participar del PAN se afilie y que esa afiliación esté condicionada a ciertas cosas, como lo estuvo muchos años al famoso coma. El coma. O sea, tú querías participar y participabas, pero tenías que asistir a un número de sesiones de tu comité municipal, se tomaba lista. Tenías que participar activamente en alguna campaña.
y tenías que demostrarlo a través de listas, en un volanteo, en una manifestación, en algo. Representando casilla. Representante de casilla. Tenías que manifestar tu adhesión participando en el partido. Tenías que pagar una cuota. La cuota tú te la fijabas. Nadie te decía, la cuota es de tanto. Tú decías, mi cuota son 10 pesos al mes, son 100, son Porque 1000. eso es lo que puede pagar. Es lo que yo puedo pagar. Pero lo tenías que pagar y si no lo pagabas, te privaban tus derechos. Creo que tenemos, eso funcionó muchos años. Perdón que te interrumpa, quiero complementar lo que estás diciendo. Adelante. Una serie de actividades que generaban sentido de pertenencia en la militancia. Y tuvimos dos condiciones. Tú entrabas como miembro adherente, se le llamaba. No tenías plenos derechos. Todavía no podías votar. Ni ser votado. Ni ser votado sí. Ser votado Votar sí. no. Así es. Ok. Porque ser votado, cualquier ciudadano podía ser votado por el PAN. Hasta un tercero, hasta sin ser panista. El PAN podía recurrir a alguien de la sociedad y proponerlo. Eso sí podías. Pero no podías votar. Tenía que pasar un año. Eso creo que tiene que regresar, porque eso evita que un candidato o que alguien quiera una candidatura en X municipio, pues se pone a afiliar gente para que voten por él. Bueno, pues la vas a afiliar 2 años antes, porque un año antes no te va a servir. Ya. Entonces, eso te ayuda. Pero ese es un gran debate, Ernesto. Te voy a Sí. decir por qué. Porque volvemos a lo mismo. Para cuidar a los padroneros es cuando luego la principal idea que surge es la de poner esos filtros, pero que a su vez, cuando hablamos de apertura hacia el partido, son justamente esos filtros que hacemos para cuidar a los padroneros los que nos cierran de cara a la sociedad. O sea, ese es un gran dilema en el que estamos el día de hoy. Mira, ¿Me explico? el gran filtro que tuvimos en los últimos años fue el control de los cursos de capacitación, que eso nunca lo soltaron los estatales, nunca lo soltaron. Y creo que eso está mal. Hoy tenemos que aprovechar las ventajas electrónicas. Sí, de acuerdo. El curso lo puedes tomar en tu casa, donde quieras, a la hora que tú quieras, en forma abierta, como tomas carreras, tomas doctorados Sí, o maestrías claro, en línea. claro. Entonces el Sin curso, duda. háganlo Sí, en claro. línea. Claro. Saben algo en línea. Y eso nos puede dar mucho a abrir el partido democráticamente a quien desee participar. Somos un partido de viejos, no hay jóvenes. El PAN ya no representa a los jóvenes. ¡Qué tristeza! Bueno, ¿Qué pasó? hay pocas excepciones. Hay pocas excepciones. Ya. Creo que Carlos es una de Gerardo. ellas. Pero Gerardo, perdóname. Creo que son pocas excepciones. Ya. A ver, pero déjenme ir entonces a la otra parte, a la parte estatal, porque si en la parte nacional consideran que fue un mal resultado, el del 2 de junio pasado, a pesar de que los dejó en la segunda posición como fuerza política, van a tener el segundo grupo parlamentario más grande en ambas cámaras, a nivel estatal el asunto es mucho peor. Hace 6 años estaban ustedes disputando la titularidad del Ejecutivo y este año están por debajo del PT como fuerza política en número de votos en Coahuila. ¿Cuál es la perspectiva aquí, Gerardo? Pues mira, muy objetivamente algo que he venido explicando en distintos grupos y también en medios de comunicación. A ver, principalmente, sí hay cosas que hemos dejado de hacer desde nivel nacional y que se replican en lo estatal. O sea, ciertos vicios que tienen como origen en lo nacional, pero que se replica como partido en lo estatal. Y ahí vendrá la reflexión para el mea culpa y aceptar todos esos errores que hemos cometido, que van desde la apertura, tanto en lo nacional como en lo estatal también. Desde la falta de cercanía con la ciudadanía, tanto en lo nacional como en lo estatal también. Y esos son los factores intrínsecos. Yo así lo clasifico, pero existen los extrínsecos también, que es, y ustedes lo saben, un cambio a partir de 2018, que Morena llega al poder en el tablero electoral. Y esa fuerza con la que llega y su representante, que es el presidente López Obrador hasta el día de hoy todavía, que ha sido un líder más de partido que de Estado, pues se ha dedicado a hacer política y tuvo la visión además de fortalecer y maximizar lo que se conocía de toda la vida, no nos hagamos, todos lo hemos hecho, los programas sociales, pero pues a la quinta potencia, fortalecidos, se sumaron además más programas sociales, pero un tema fundamental, se comunicaron muy bien. O sea, ya existían los programas sociales, pero López Obrador logra un sistema de comunicación muy potente que penetra
en la base social, ¿no? Pero eso explica Eso viene y Coahuila, cambia. claro. Bueno, ahí te va. porque- A eso voy. porque Guanajuato- No, eso explica primero nacional, pero ahí te nacional. va. Ahí te va lo Coahuila que voy. es sui generis. Ahí te va. En Coahuila y en otras entidades federativas, la llegada de Morena obviamente hubo estados en donde le alcanzó para ganar y hacerse del gobierno local. Hoy tienen 23. Y en lugares donde el PAN tenía tiempo gobernando y haciendo las cosas de manera interesante, pues la ciudadanía lo seguía premiando. Y ahí, ustedes lo saben, la fuerza de oposición de mucho tiempo, hasta 2018, había sido el PRI. En Coahuila es al revés. El partido dominante, que es el PRI, la oposición por excelencia siempre fue el PAN. Entonces, en las entidades donde Morena no alcanzó a ganar, al menos sí le alcanzó para convertirse en la oposición y desplazó a las fuerzas políticas que veníamos siendo la oposición histórica. ¿Por qué? Pues por el discurso que viene de cascada de López Obrador de ir contra el sistema. A nivel nacional, ese discurso le dio grandes dividendos y a nivel estatal también, porque se convirtieron en la oposición por excelencia, y donde no son la oposición por excelencia, son los que gobiernan. Entonces nos desplazaron prácticamente al PRI en unas entidades, al PAN en otras. Pero hay un elemento que Gerardo no ha tocado, Ernesto, y es la alianza con el PRI. Porque Sí. aquí en Coahuila el PAN tiene una paradoja que lo coloca en una posición sui generis. Es Totalmente. gobierno, porque participa del gobierno estatal, pero es la cuarta fuerza política. Es terrible. En Coahuila, vamos, nos pegó por los dos lados. Yo soy aliancista. Yo creo en las alianzas. Yo creo que la alianza que tuvimos, en la cual llevamos a Manolo Jiménez a la gobernatura, creo que fue acertada. Y creo que fue bien llevada. De no ser así, Morena no estaría gobernando a nivel local. Yo creo que el hecho de que hayamos ido en esa ¿Valió la alianza pena el sacrificio? valió la pena. Creo que el haber hecho la alianza para 2 elecciones, ahí nos equivocamos en la segunda elección. Sí, claro, sin duda. Sí, sí, sí. Y lo Así digo volteando, viendo los resultados. O sea, yo Estuvo bien para el año 2017. 23. Para el 23. Para el 2024. Para el 24 ya no. Y luego peor todavía, por las diferencias que hubo entre Marco Cortés y Manolo Jiménez, rompieron la alianza a nivel municipal, nos quedamos con la alianza a nivel federal y confundimos al electorado. En unas cosas esa sí, fue una elección en otras esquizofrénica, no. Fue la locura, la locura. Y el más perjudicado fue el PAN. Fue el PAN. Fue el PAN. El PAN vino pagando el pato de esa ruptura que en gran parte culpo a Marco Cortés por ello. ¿Tú crees? Del 23 coincidimos. Se tenía que hacer la O sea, tenía alianza que hacer y la nos fue alianza. muy bien y al Sí. electorado le gustó. Sí. Ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Nada más para entender un poco y luego ya desarrollar. Ahí lo que tú dices, Ernesto, es en 2024, ¿por qué no debió de haberse hecho la alianza? O era total o no hacerla. Ya, de acuerdo, ya. ¿Eso? Estamos en el canal. Sí. O es total o no la De hagas. acuerdo. Vamos a confundir a la De acuerdo. gente. No, ya, de acuerdo. De acuerdo, Acabamos de acuerdo. confundiendo a la gente con una alianza a nivel federal y en lo local no. Sí, de acuerdo. Eso a la gente, al panista lo confundimos. Yo te voy a decir qué es lo que sí lo confundimos y te voy a decir qué es lo que yo creo, Carlos, también. Yo creo que no puedes, durante más de un año y medio que se fue construyendo la narrativa para hacer una gran alianza en 2023, decirle al electorado, lo estamos haciendo porque nuestro objetivo es cuidarte, porque consideramos que Morena puede llegar a Coahuila si no lo hacemos, y entonces tenemos los ejemplos de Zacatecas, Tamaulipas, la narrativa, ¿sí? Entonces, lo que no puedes es decir eso un año y al siguiente decir, no, porque por intereses particulares la rompimos, cabrón. Eso no puedes llegar a decirlo, no puede ser. porque la ciudadanía está enterada. El electorado se ha sofisticado y lo primero que el electorado, para quienes andamos en campo y quienes hemos sido electos, es, ¿qué pasó? Pues no me dijiste esto el año pasado, viniste a mi puerta, la tocaste y me dijiste que la alianza era por esto y hoy la rompen por todo exactamente lo contrario a lo que me dijiste. Y eso nos afectó, por supuesto. Terriblemente. No se juega de esa manera. No, o sea, no se puede tomar la decisión de esa manera. Yo creo que las alianzas tienen muchos años. Las alianzas de Sí, de contención, acuerdo. las alianzas Coincido. legislativas, Coincido. donde decir, oye, vamos a atrincherarnos en el Senado, en la Cámara de Diputados, para que iniciativas que les hagan daño al ciudadano, vamos a contenerlas. Cuidarlas, así es. Y eso viene desde hace 20 años.
donde nos aliamos en los congresos, esas alianzas son perfectamente válidas y completamente necesarias. Las alianzas electorales no pueden ser permanentes. Tienen que ser temporales y bien justificadas. Y bien justificadas. Y sobre todo justificadas. Bien Eso justificadas es fundamental. y tienen que ser temporales. Pero, a ver, déjenme preguntarles de datos más puntuales que desde la perspectiva de un observador externo ya daban algunos atisbos. El año 2023, ustedes se aliaron con el PRI a nivel local y postularon a Manolo Jiménez y a todos los candidatos al Congreso. Así es. Ustedes siglaron 5. Sí. Ni uno solo de esos casos, el voto mayoritario fue para el PAN. Todos, la mayoría, fue votos del PRI. ¿No era eso un signo de alerta desde entonces? No, en muchos eran, vamos, las propias encuestas ya nos manifestaban resultados en ese sentido. Pero ni uno solo de sus candidatos, de los del PAN, Sí, los 5 panistas que ustedes postularon en alianza con el PRI, ninguno de ellos obtuvo más votos por el PAN No. que por el PRI. Ganaron porque la gente del PRI votó por ese candidato en la casilla del PRI. A ver, pero así son las alianzas, pero- pues. Nosotros hemos claro, ido, en claro. 2017 fuimos con, Pues claro, con la con UDC UDC, también, y los votos del candidatos PAN a eran diputados en ese momento significativamente los mayores. claro, así es, pues es parte Así de la es alianza, es esto. como Morena PT Verde. Pues son significativamente mayores los votos que reciben por Morena, aunque el candidato sea emanado de las filas del PT, pues, ¿no? Se da siempre en una alianza, hay un partido dominante y otro que a lo mejor no pasa por ese momento que pasa ese partido, ¿no? ¿Qué pasó en el 23? Muchos ganaron por los pocos votos del PAN. Si tú analizas esos votos del PAN, son los que le dieron el triunfo a muchos candidatos. Que esa es la otra perspectiva. Una perspectiva es decir, es que ningún candidato del PAN sacó más votos del PAN que del PRI, pero se puede cambiar. La otra perspectiva es, bueno, es que esos votos ayudaron a ganar en algunos lados. En el caso del Distrito 1 no. Bueno, Incluso ni en el mío, pues, ni en el mío ya en lo particular, pero... En el PRD sacó más votos en el Distrito 1 que el PAN. Sí, hay distritos en donde, uno en específico, ese, Sí. efectivamente. Pero a lo que voy es que es un tema que sabíamos, Sí, pues, y lo además conocíamos. veníamos de una elección de 2021, donde se manifestó por primera vez en nuestro estado, al menos en nuestro estado, el tema del voto útil, en donde una ciudadanía, insisto, inteligente, sofisticada, que pone atención, que razona su voto, decidió votar por el partido que consideró podía ganarle a Morena en ese entonces. Entonces, ya analizando Castigó al PAN en ese precedente, analizando las encuestas que teníamos en torno a configurar esta alianza, sabíamos que eso podía pasar, pues, ¿no? Y no nos escandaliza. Déjenme cambiar la pregunta entonces. ¿No se está desdibujando el PAN en Coahuila por la alianza con el PRI? Sí. Sí, por eso insisto que las alianzas electorales deben ser temporales y justificadas, porque acabas perdiendo al elector. En una elección determinada, tú puedes hacer una elección electoral, como lo hicimos con UDC, como lo hicimos con MC en su momento, en otros estados, aquí no, pero como lo hemos hecho, pero son alianzas temporales, con alguna razón justificada, incluso parciales, ni siquiera totales. Es válido. Es un elemento que ahí está, es un elemento democrático, político, que es una herramienta que los partidos podemos usar. Lo que no creo es que la alianza sea permanente, y creo que el tremendo error en Coahuila fue haber hecho una alianza parcial. La parcial. El resultado hubiera sido, hombre, distinto, no sé en qué magnitud, pero hubiese sido distinto si hubiese sido en una alianza total, como Monclova sin duda lo hubieran ganado. Sí, bueno, sí. ¿No? Sí, claro. Es correcto. Sin duda hubieran No, ganado. no, Monclova. es correcto. y otros también municipios, General Cepeda Así hubiera es. ganado. Claro. Claro. Y tendrían otras posiciones en los cabildos de Definitivo. muchos Así municipios. es, así es. Pero a ver, Tendríamos por lo menos 2 regidores en cada cabildo. Así Pero, es. a ver, hay una cosa que yo he platicado con varias personas off the record, y es el asunto de este gobierno de coalición que en lo teórico existe, pero que no ha pasado por el tamiz de las reglas que se establecieron el año pasado. Es decir, ¿cómo es la relación realmente del PRI y del PAN en términos del gobierno de Coahuila? Porque el gobierno de coalición, en los términos de la ley que se creó el año pasado, no existe. A ver,
Bueno, se aprobó en 2022, previo al 23, exacto, en la 62ª legislatura. A ver, la relación es buena, por supuesto. En el Congreso mantenemos una alianza legislativa, lo hemos incluso platicado, Sí. ¿no? Sin lugar a dudas. Te mentiría si te dijera que la ruptura del 9 de enero no afectó y tensó la relación bilateral, lo cual es lógico. ¿Sí me explico? Hoy tenemos 2 secretarias, la secretaria de la Mujer, la secretaria de Cultura, y tenemos una buena alianza y gran comunicación al interior del Congreso del Estado. Me parece que si no se hubieran dado esas diferencias en el marco de la elección federal, creo que ahorita, al día de hoy, siendo las 3:43 de este día, estaríamos hablando de una conformación distinta de gobierno, sin lugar a dudas. Pero en política todo es posible, es el arte de llegar a los acuerdos. Me parece que habrá también que definir justamente esa ruta, mantener buena comunicación y ver si se retoma pues la parte en la que nos quedamos el 9 de enero y se termina consolidando ese gobierno que le prometimos a la ciudadanía en 2023 y que compró. Es decir, me late, y lo decía mucha gente, me late que Acción Nacional sea parte pues de este gobierno, porque la lucha del PAN histórica, porque he votado por el PAN, por muchos elementos, razones y sensibilidades por los que la gente creyó en la alianza, era en gran medida porque el PAN iba pues en esa alianza. Y me parece que sería sano pues poder retomar el diálogo en ese sentido y cumplirle a la ciudadanía lo que en 2023 prometimos como parte de la plataforma de la alianza, ¿no? Okay, pero independientemente de lo deseable, a ver, tengo la impresión de que no se notan mucho cuáles son las ideas del PAN que están en este gobierno y que tienen presupuesto para llevarse adelante. Bueno, es que lamentablemente ya no se concluyó ese gobierno de coalición por la ruptura que se tuvo. Da la impresión más de que De hecho, los panistas aceptaron puestos en el gabinete nada más y ya. Bueno, estas 2 secretarías eran muchas malas que estaban pactadas, pero ya dice el PRI, no hubo la alianza, no se llevó a cabo las condiciones que habíamos pactado, yo no voy a respetar estas posiciones. Donde habíamos hablado de posiciones distintas, donde el PAN tenía un papel, más secretarías y puestos más relevantes. Estábamos hablando de los mecanismos de control, que a la gente, a mucho panista nos convenció eso, decir, oye, yo con el PRI, caray, cuidado, porque por esto y por esto y por esto. Quiero que la transparencia, el control del presupuesto, etcétera, lo maneje el PAN. El combate a la corrupción. El combate a la corrupción, que ciertas fiscalías los tenga el PAN, que los organismos de control del partido los tenga el PAN. Está bien. El PRI es mayoritario en Coahuila, déjalo que gobierne el PRI, pero que lo vigile el PAN. Y lamentablemente no nos quedamos con ninguna posición de control. No las tenemos. Tenemos 2 secretarías con 2 panistas excelentes que las estimamos y las queremos y creo que están haciendo un buen papel ambas, pero no son las posiciones relevantes que habíamos hablado. Que además de esto son secretarías, hay secretarías en donde se puede manifestar más las sensibilidades de determinado partido político, las visiones de determinado partido político que en otras. Es decir, me parece que a lo mejor cultura como tal es un tema más general que poco tiene que ver con una visión cultural de un partido político. ¿Sí me explico? A lo mejor en el tema de la Secretaría de Mujeres, que ha sido una lucha del PAN de hace mucho tiempo, seguramente Mayra está imprimiendo pues esa doctrina, esa visión del PAN en el gobierno, y lo decíamos, te lo platicaba pues el otro día, a mí me parece que como bancada del PAN, hablando con un servidor que está ahí coordinando la bancada, pues sí se nota pues esa manera de ser, el debatir, el discutir, el llevar los temas nacionales también y discutirlos principalmente con Morena. Ese es un sello también del PAN, pues. Entonces ahí está, hay rasgos por supuesto que pudiera ser mucho más relevante y mayor. Sí pudiera ser mucho más relevante y mayor. Lamentablemente ese 9 de enero se puso una pausa y hoy pues, seguimos pues en esa pausa, pero esos resquicios, por así decir, ahí está latente, ¿no? Pero, a ver, regresando al asunto de lo deseable desde el punto de vista partidista, o sea, ¿a qué aspira el PAN en el futuro inmediato en Coahuila? El panismo de Coahuila. Y igual, el panismo, al igual que el nacional, nos tenemos que volver a concentrar a nivel local, a nivel municipio. Si el PAN no renace en los comités municipales, el estatal no tiene nada que hacer. O sea, el PAN nació en el municipio. El PAN, como bien lo dice Gerardo,
por muchos años la función primordial del PAN no fue ganar elecciones, fue formar ciudadanos. Tú haz ciudadanía y la ciudadanía va a cuidar de los propios procesos. Entonces creo que eso lo dejamos en el camino. Creo que hay que retomarlo otra vez, volver hacia los municipios y a tener apertura en el municipio, buscar jóvenes, buscar nuevos talentos, profesionistas, no profesionistas, gente donde vean en el PAN un vehículo político para tener acceso a mejores condiciones de vida en su colonia, en su comunidad, en sus áreas de trabajo. Creo que eso es lo que tenemos que buscar otra vez, olvidarnos un poquito. El PAN nos perdió el pragmatismo. Decíamos, oye, en tal municipio con fulano ganamos. Oye, pero con él ganamos. Ah, pues vamos por él. Espérame, no es el perfil que estamos buscando. ¿Los pervirtió el poder? En muchos lados sí. El pragmatismo, vamos con este candidato porque con él ganamos. Aunque ganando, perdamos. Pero qué interesante. Es que ahorita decía algo que se contrapone a eso, pero ahí te va a dónde llevan mis conclusiones. Primero, ¿qué debe hacer el PAN? A ver, hablamos yo un poco del tema de la visión de la coalición, lo que pudo ser, no ha sido, etcétera. Ahorita es concentrarnos nosotros, sí, primero, ¿sí? En, de alguna manera, refundarnos, adaptarnos al México actual y principalmente, a mí me parece es fundamental, lograr un mejor sistema PAN de comunicación. Sí. Un mejor sistema PAN de comunicación es fundamental. Me parece que, como ejemplo, la campaña pasada no logramos hacerle ver al electorado o hacerle comprender al electorado cuál es la visión del México que queremos. Pero no es un tema de ahorita, es un tema de siempre. Eso es lo primero. Bueno, segundo, de lo que tú dices, Ernesto, del pragmatismo que nos hizo daño, la conclusión es la siguiente. Porque la política no es una ciencia, es inexacta. O sea, es decir, a veces funciona una cosa y a veces no funciona eso. Cuando hemos querido ser pragmáticos, efectivamente, no nos ha funcionado. Quizá por la propia esencia del partido, en donde aquel que por pragmatismo elegimos como candidato, cuando llegó al poder, abandonó por completo al partido y nunca ayudó ni a hacerlo más grande ni a fortalecerlo, y es donde el pragmatismo no funciona. Y quizá a partidos como Morena le funciona ir por el que acaba de renunciar a determinado partido político, hacerlo su candidato, porque su sistema se lo permite. O sea, son ultra pragmáticos y su sistema... Del poder. Y eso, por el poder mismo. Por el poder mismo. Y en el PAN no es así, por eso no ha funcionado. Y hay veces que el pragmatismo ha funcionado y terminas descubriendo un empresario vertical que se hace coincide y vive panista. y se hace panista. ¿No? Pero son partidos. Tú eres uno de esos Ernesto. casos. Tú eres justamente yo no era esos. panista. Es correcto. Pero pues la política así es y tú lo sabes. A veces funciona y a veces no funciona. Hay cosas que para coyunturas hay que tomar determinadas decisiones y a veces vienen coyunturas en que hay que tomar otras. No lo que te sirvió aquí te va a servir acá. Y eso es lo hermoso pues de la política, eso es lo bonito, el saber adaptarte a las circunstancias. Decía Maquiavelo, si te vas a meter en una estructura rígida, una armadura rígida, pues vas a tender a la muerte como político, ¿no? Tienes que ser flexible y adaptarte. Entonces, digamos, el punto nodal y lo que más se discute en este país en este momento en relación con el PAN es si va a mantener o no la alianza con el PRI. ¿Debe mantenerla o debe Yo terminar? creo que no. Yo creo que no. La alianza electoral no. La alianza de contención definitivamente que sí, con quien sea, con el PRI, con el MC, con quien sea. La contención a nivel Congreso, a nivel proteger al ciudadano de iniciativas nefastas como la reforma al Poder Judicial, por ejemplo. Esas son necesarias que continúen. Ahí no nos podemos pelear con nadie. Pero electoralmente creo que el PAN tiene que retomarse solo. Ganemos o no ganemos. Ahorita lo importante es recuperar el PAN, el panismo, y hacerlo crecer. Esa es la tarea más relevante. Ni en Coahuila. En Coahuila con mayor razón. Ya. En Coahuila porque hasta pusimos en juego la identidad en esta última elección del propio partido. Entonces creo que la tenemos que retomar y volver a empezar en ese sentido, con los principios básicos del PAN, de apertura, de procesos democráticos internos, aunque sean riesgosos, hay que incurrir en ellos, aunque lleguen candidatos que no nos gusten. Si al panista votó o si decidimos abrir a ciertos procesos ciudadanos, que yo no estoy en contra de ello, creo que tenemos que experimentar eso también, ciertos procesos, abrirlo a la participación ciudadana,
Creo que tenemos que jugarnos eso también. Creo que deberíamos intentarlo. ¿Qué tiene que hacer el PAN en Coahuila? Es complejo. A ver, sin lugar a dudas, necesitamos retomar esencia, ¿sí? Necesitamos hacer cosas por nosotros mismos que nos permita crecer por esfuerzo propio. O sea, no podemos pensar en las alianzas solo como un salvavidas, pero tampoco criminalizo construir alianzas que nos permitan generar un muro de contención respecto a lo que creemos que pueden ser los gobiernos de Morena, si es que los permitimos. Ese riesgo aquí no existe entrar. hoy. En el Pues futuro a ver, mal inmediato. no les fue en la pasada tienen solo elección. pero todos Y tienen 5 entonces- asientos en el Congreso. Y entonces, si hoy la preocupación son las reformas que quieren hacer al Poder Judicial, la reforma electoral, todo esto que han venido trayendo como narrativa luego de la elección, a mí me parece que corremos el riesgo de que si los dejamos y en el camino pierda. perdemos la posibilidad de construir alianzas. Claro, yo coincido, no podemos perder esencia y eso hay que analizarlo muy bien y no lo vamos a decidir aquí nosotros. Hay que hacer consultas y volver a preguntar y replantearnos muchas cosas. Pero si cada partido político que conformó la alianza opositora a Morena nos perdemos en pensar solamente que tenemos que reencontrarnos, es una posibilidad que le estamos dando a Morena de seguir avanzando y entonces corremos el riesgo de que el país se convierta en unipartidista y solo exista Morena y quien ellos crean pertinente que existan, dándoles oxígeno artificial, como puede ser PT o como puede ser Verde. Entonces, al rato las presidencias de la República van a hacer simulación, donde vas a tener un candidato de Morena, en el mejor de los casos, uno del PT, uno del Verde, y todo pactado y todo de a mentiras. Esa es mi preocupación principal. Ya lo vivimos. Entonces, eso. con base, con eso termino, Ernesto, Sí. con base a este pensamiento y esta visión de lo que esto se puede convertir si nos perdemos, que es válido, lo tenemos que hacer, pero si nos perdemos solo en la introspección, pueden avanzar aquellos. Y eso me preocupa. Entonces, mi punto de partida es este argumento que yo estoy dando para analizar con muchísima claridad cuál es el futuro en cuanto a alianzas, no solo en Coahuila, sino a nivel nacional también. Pero mira, yo insisto en diferenciar las alianzas. El ciudadano no lo tiene claro. Las alianzas de contención son completamente necesarias para la vida política de México y del país. Completamente necesarias. Esas no las pongo en dudas. Han sido han sido necesarias desde la época de Cedillo. Claro. Llegamos a tener Claro. mayorías por alianzas de contención, De acuerdo. no electorales. Yo las que pongo en duda son las electorales, porque son las que confunden al ciudadano. Esas hay que tenerlo con cuidado. Ahora estamos en Coahuila, pasamos un proceso inverso. El PRI a nivel nacional prácticamente no existe. El PRI nada más vive en Coahuila. Es el único. Si hoy nuestro gobernador pretende un futuro político, no lo va a encontrar en el PRI. No lo va a encontrar en el PRI, solamente en el PAN. Y se me hace que no lo ha visto. O no se lo han dicho sus asesores. El PRI a nivel nacional, y más con la reelección de Alito, está peor. Esa es una gran acotación, Ernesto. El Definitivo. futuro de Manolo Jiménez está en el PAN. Está en el PAN, no está en el PRI, por favor. Ahora, es un perfil de candidato que el PAN puede comprar muy bien, como lo compramos en el 23. No los había visto tan cómodos con un candidato. No, ni de veras, ustedes. es que Como con Manolo. Es un perfil muy Hubo panista. comodidad, sí, hubo identificación. Hay una relación de amistad, etcétera, y el perfil de Manolo, el panista tradicional lo aceptó. Por eso fue exitosa la alianza del 23. Y por eso nos perdimos en el 24. Cuando íbamos a mítines y no dejaban sacar las banderas del PAN, fue tan cuando homogénea. nunca pudimos hacer que Manolo participara en un evento del PAN. Nunca. Pero fíjate que... Cuando Ernesto, Xochitl no puso un pie en Coahuila, en toda su campaña. Pero fíjate, Ernesto, es que hay muchas maneras de hacer la campaña y todo parte de una estrategia. A mí me parece que parte de la pérdida de votos del PAN en 2023 fue por una falta de estrategia. Yo he visto con una comodidad tremenda al PT subirse
a la campaña de Morena, de la 4T y de cualquier candidato que les ha permitido hoy por hoy agarrar su tercer o cuarto aire cuando era un partido de 2%. Y hoy, en un tercer lugar. Registro hace 6 me años. parece increíble, porque me parece que se han montado en una estrategia muy interesante. Igual el Partido Verde. Creo que a nosotros nos faltó estrategia. Por eso, a final de cuentas, me parece que siempre y ante todo es construir una estrategia que te permita no tener identidad, aún así vayas en alianza, y dejar muy claro cuáles son tus propuestas y tu aporte a determinada coalición. ¿Me En eso explico? coincido contigo. Creo, por eso digo, es bien profundo el Siempre análisis de ir o no en la alianza. comunicación ¿no? ha sido el talón de Aquiles del panismo. Toda la vida. Claro. No de ahora. Claro, así es. Yo critiqué mucho, por ejemplo, estaba yo como candidato, pero confundimos, ahí sí entra tu análisis, confundimos al electorado cuando en 2023 hicimos una campaña totalmente distinta. Totalmente. Sí había que tener diferenciadores de la campaña para decir, esta es la campaña de Vota Manolo PAN y esta es la campaña de Vota Manolo PRI. Pero no hubo un diferenciador, no hubo los matices finos para ese diferenciador, sino que se construyó una narrativa totalmente distinta y una campaña totalmente distinta. Y ahí confundimos al electorado. ¿Sí me explico? ¿Coincides? Estrategia entre todo. ¿Coincides también en que el futuro político de Manolo Jiménez está en el PAN? Puede ser. Porque Puede el PRI no ser. existe. A ver, ¿Por dónde más? A ver, el tema del PRI está complicadísimo, sobre todo porque parece que Alejandro Moreno, y hay que decirlo como es, parece que ya está chambeando allá. O sea, parece que lo echaron a andar. Órale, desmádralos, cabrón. Parece. No estoy diciendo que así sea. No tengo pruebas. No te explican muchas cosas pero más que con ese argumento, ¿eh? Parece, y creo, a ver, yo no puedo hablar por los compañeros del PRI, me refiero a la gente del Congreso y a los militantes del PRI aquí en Coahuila. Yo no puedo hablar por ellos, porque es su partido y ellos conocen la vida interna del partido. Pero no veo comodidad, pues, en general, en el PRI con las decisiones que está tomando Alejandro Moreno. Punto particular de vista. La situación general del PRI, ¿no? Porque la situación general del PRI es un problema hoy. Y entonces es cuando ciertos actores de buena valía, bien vistos por la sociedad, con buena trayectoria política, caben, por supuesto, en el esquema de Acción Nacional. Pero por supuesto, claro. Muy bien. Para cerrar, Ernesto, ¿hay PAN para el futuro? ¿Y qué PAN, en todo caso? Mira, yo creo que el PAN original, el PAN normalito, el PAN original es el que tiene que volver a presentar y volver a ganar a los ciudadanos, volver a convencer de que hay una alternativa política en Acción Nacional que los puede representar. Eso nos va a tomar años, ¿eh? Eso no es de un día para otro. Es muy probable que no tengamos triunfos electorales en los próximos años. Es muy complicado, pero creo que no debe ser el objetivo del PAN. El objetivo del PAN es fortalecerse, encontrarse otra vez, encontrarnos a nosotros mismos y a través de ese encuentro con nosotros mismos convencer a ciudadanos y poder crecer con los ciudadanos y que vuelvan a ver el PAN como una opción política. De veras, el PAN somos la oposición por excelencia, deberemos seguirlo siendo y más en estos periodos tan necesarios donde vuelve el PRI hegemónico de los 70s, ahí lo tenemos en Morena, con otras siglas, pero son los mismos, ahí están otra vez. Vamos a volver a vivir la época de Echeverría, ahí está, ya está representada. ¿Qué pasó con López Portillo? Ni siquiera candidato presentamos, porque estábamos listos. Claro. Probablemente se repitan esos hechos, probablemente, porque nos vamos a dedicar a formar ciudadanos, a formar una buena ciudadanía, a reconstruirnos. ¿Hay PAN para el futuro en Coahuila? Sí, ¿Y qué PAN? Sí. En Coahuila y a nivel nacional, un PAN que si nos damos a la tarea de abrir las puertas del partido, de encontrar una estrategia eficiente de comunicación, que la gente sepa qué somos, qué representamos y cuál es nuestra visión de Estado y a nivel nacional, de país, es un partido que muy probablemente se reencuentre y vuelva a ser opción para la ciudadanía. El PAN es un partido político que desde su fundación en 1939 se ha enfrentado a las plagas más intempestivas y aquí seguimos. No veo otro partido con esa capacidad de resurrección como Acción Nacional. No es MC, no es PT mucho menos, ni el pragmatismo del Verde, ni de otros partidos políticos que puedan emerger. El PAN es un partido que se ha repuesto y no va a ser la excepción.
pero haciendo lo necesario. No nadando de muertito, no en la ola, no esperando la gran coyuntura que nos venga a rescatar. Ya eso ya se acabó, eso no existe. No Eso sí existe. nos funcionaba. Pues eran No dos existe. partidos. Podíamos no hacer nada todo el año, Y esperar a que se dedicarnos a la equivoque el grilla otro y y- explicar a que eso ya no existe. Ya no. Eso ya se acabó. Si vamos a seguir así, no veo un futuro. Pero si con los elementos que te dije, por supuesto que ahí estaremos. Muy bien. Pues qué gusto tenerlos por acá y qué buena charla esta sobre el futuro del Partido Acción Nacional, el partido más antiguo de este país hoy por hoy. Gracias, Ernesto, por habernos Carlos, acompañado. gracias por la invitación. Gerardo, como siempre, Mi estimado un placer, Ernesto, un gusto. me cambiaste el nombre 2 veces, pero bueno, está bien, Memo. Está bien, Naya. Carlos. Está bien, Memo. Está bien, Memo. Eso no te dolo, ¿eh? A ver, ese es una... ¿Cómo estuvo eso? Porque sí, o sea, retomamos el programa en este momento ahorita. Vamos a porque retomar el programa. Me dijo Carlos 2 veces. No, sí, hombre, sí, yo sí. No, yo sé, yo sé. Arredondo. No, a ver, no. mi Ernesto Además, es amigo totote. es amigo toda la vida y para mí el Pero nombre no se llama Gerardo Memo, me es güey. ajeno, es Sí, Quillo. es Quillo, me dicen, es que me dicen Es que- Quillo, me dicen Quillo. A ver, déjame te digo, nosotros nos juntamos seguido ahí a degustar de unos buenos vinos y una buena Y comida. ahí te Siempre unos tengo- ceviches ahí te tengo espectaculares ahí te que tengo hace. el mezcalito. El mezcalito, sí. Hombre, así pues es. hay que poner ya fecha para otro programa Ahí, en ese en casa de entorno. Ernesto. Nos hace En casa de falta, Ernesto, nos nos hace hace falta, falta. realmente. Aquí nos ponemos de Hay acuerdo. un grupito ahí que nos juntamos, donde, pues, vamos, de grilla política constructiva. Así Y es. me dicen que eres muy bueno para las bromas pesadas que les haces a tus amigos. Bueno, hay que divertirse. Es mejor para la cocina, Hay que divertirse. mejor para la cocina. Hay que divertirse. Pero Pero, sí, pero sí. con Memo Naya hay un... No, una muy bien. confrontación. No. Con Memo Naya hemos tenido diferencias ancestrales, pero las veces que él ha sido candidato he estado con él y he luchado hombro a hombro con él. Fui contendiente con él en las internas, y ahí estamos, ahí estamos. No siempre coincidimos, coincido más con Quillo, fíjate, políticamente hablando que con el propio Memo. Pero Memo es un panista que aprecio y que ahí está, que está vigente, ¿verdad? Que es un Bueno, va a ser- activo Va a del ser PAN. diputado en la próxima legislatura. Va a Sí, es ser correcto. diputado en la próxima legislatura, sí, va a ser parte de la contención que necesitamos, ¿verdad? Porque pues del PRI quién sabe cuánto nos quede. Así Muy es. bien. Pues gracias otra vez, Ernesto. Gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Un Quillo. gustazo. Un gustazo. Gracias, a mí no me Quillo. sale mucho porque además, ¿por qué Quillo? Mi abuela, desde que nací por chiquillo. Chiquillo, Quillo, Porque no tiene nada que ver con Gerardo. No, No, nada, Le por gustaba, eso- le gustaba el cantante Rafael. Y escuché una entrevista que Rafael, que acababa de ser abuelo en aquel entonces, por allá de 1983, que es cuando nací, le decía Quillo, en diminutivo de chiquillo, a su nieto. Entonces mi abuela de ahí me agarró y se me quedó. Se le quedó Quillo. Sí. Entonces, el nombre Gerardo, pues me es ajeno, Sí, ¿verdad? nunca me has O sea, dicho Gerardo, nunca te nunca he me has dicho dicho Gerardo. Sí, es cierto. En honor a la verdad. Quillo. En honor a la verdad. Muy bien, pues nuevamente gracias, Gracias, a ambos. encantado, ¿eh? Y Encantado. gracias a usted que hace favor de acompañarnos. Por acá nos vemos en la próxima emisión de Debate, Desacuerdos que Ilustran.